Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Lazos entre Nosotras. Muy contenta de poder presentarles a Carmeluz Morales, Lula, y bueno, Yunuen, bienvenida también. Gracias. Quiero contarles que hace unas semanas una amiga en común, Denise Golfar, me escribió y me dijo, quiero que conozcas a una amiga que va a ir a Guadalajara y que estoy segura que van a hacer super clic y se llama Lula. Entonces vamos a hacer Lulú y Lula, lo cual me pareció ya de entrada divertido. Y bueno, tenía toda la razón. Gracias, Denise, si nos escuchas y nos ves. Gracias por presentarnos porque de verdad, Una Lula, que tremenda. verdad, no, y además, fue un placer tener la oportunidad de convivir con Lula. Lula, ¿dónde estás ahorita? En mi ¿Estás casa, en la Chile? presento. Sí, en Chile. Uh, qué Qué linda, linda. en Santiago. En Santiago, sí. Es que me acuerdo que me dijiste que ibas a estar viajando las semanas previas, Sí, ¿verdad? voy a estar la próxima semana, estoy en Brasil, la siguiente, a fin de mes en Guatemala. Ándale. Bueno, pues aclarado el punto y sabiendo que ahorita estás en Chile, pues muchas gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Y bueno, normalmente empezamos estos episodios con la pregunta de quién eres, para que seas tú quien te presenta, aun cuando, pues nada más quería decir que me dio mucho gusto conocerte. Mm. En- Oye, muchas gracias por la presentación, Lulú, y Yenuen por estar acá y por el cariño de venir hasta este lado del mundo a conversar para generar estos lazos maravillosos que nos unen, porque somos todas al fin parte de la misma energía. Cuando me preguntan a mí quién soy, yo creo que soy una sumatoria de hartas cosas. Soy mamá, soy profesional. No me defino por el cargo que tengo ni tampoco por lo que he hecho como trayectoria, pero sí te podría decir que me defino por mis competencias o las habilidades o las fortalezas que tengo. Creo que soy una suma de energía resiliente, capaz de soportar, de vivir y de transmutar cualquier situación difícil que exista. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿y tú quién eres? Generalmente siento que lo más importante es que, ¿qué soy? Y podría definirlo como esa sumatoria de características dentro de un ser humano que busca principalmente entregarle al mundo una mejor versión de sí misma y también una mejor construcción hacia las personas con las cuales trabajo, hacia las organizaciones con las cuales trabajo, permitiendo también desplegar talentos o lo que yo tengo para entregarle al mundo. Uh, ¿Qué tal, Junuen? Te dije Mira, que es una estrellaza. Lula, ya adelante. sé. Sí, me quedé con esta parte de la resiliencia que mencionas, que creo que, pues sin duda es una de las cualidades más importantes y a veces pensamos, ok, te va a ayudar, hay como que diversas cualidades que ayudan para diferentes ámbitos, pero creo que la resiliencia tanto para la parte personal como profesional es clave, clave, ¿no? Sí. Sí, yo creo que igual la resiliencia en sí es fundamental, aunque todos tenemos intrínsecamente la posibilidad de ser resilientes, está en Sí. nuestra naturaleza. Pero yo creo que lo más significativo es cuando, además de esa resiliencia, somos capaces de transmutar cualquier situación que exista y ocuparla a nuestro favor, buscar desde dónde esta situación difícil que viene no me pase en vano, sino simplemente la voy a abordar y la voy a transformar en algo que sea 1000 veces más grande, que haga que este momento valga la vida, no la pena. No. Muy, muy bueno. Oye, va a haber muchas frases inspiradoras aquí con Lula, porque fíjate que en esta oportunidad que tuvimos de conocernos, Lula, para mí fue como, te decía, una lluvia de muchas ideas que de repente no te podías seguir el hilo porque van a ver ahorita que empecemos a platicar de qué haces, de cuáles son tus pasiones, de cuáles son tus retos. Pues la verdad es que sí eres la sumatoria de muchas aventuras y muchas experiencias. Entonces, empezamos por lo laboral, ¿te late? Sí. Porque aquí tengo tu libro. ¡Tarán! Me trajo Lula un regalo muy lindo. Y yo le decía, ¿sabes qué? Debió haber leído
debí haber leído tu anexo, tu glosario, antes de conversar contigo aquella vez, porque porque de repente me acuerdo que hablabas de algunos conceptos que yo decía: "A ver, ¿cómo está aplicando? ¿Qué metáfora estás haciendo?". Entonces, tu libro se llama Código Abierto Sí. y habla de reprogramar tu mente para el futuro del trabajo. Platícanos por qué elegiste esta metáfora de código abierto. Porque, en un lenguaje de tecnología, cuando un desarrollador hace una solución y la hace en una modalidad open source o código abierto, queda abierta para que otros desarrolladores puedan tomar esa estructura y poder customizarla y mejorarla. De Ujú. la misma manera, nuestra mente está abierta para aprender de otras personas. No estamos terminados, nuestra programación adquirida a temprana infancia se va reescribiendo en forma permanente y al igual que en un lenguaje de programación existen, por ejemplo, errores de programación, los que se denominan bugs en lenguaje tecnológico, del mismo modo nosotros también como seres humanos tenemos bugs o errores de programación. Por ejemplo, los miedos, los vicios, por ejemplo, las barreras autolimitantes, son todos elementos que nosotros podemos remover o mejorar para poder ir construyendo un mejor código de funcionamiento en nuestra mente. Y por otro lado, están las APIs, que son aplicaciones que conectan en tecnología a una plataforma con otra o a una solución con otra, y de esa manera amplificamos y mejoramos el desempeño. Y yo planteo que este libro plantea que existen personas que son APIs, existen habilidades que son APIs, que en el fondo son em, todos elementos que nos permiten entregar una mejor versión de nosotros mismos cuando nos conectamos con otros, por ejemplo, cuando aprendemos de otros o cuando desarrollamos habilidades nuevas. Entonces, al entendernos como un lenguaje de programación y ocupar esta analogía, nos damos cuenta que estamos en un sistema que nos permite estar modificándonos en forma permanente y estar construyendo de alguna manera nuestro propio futuro, editando nuestro código de programación, revisando aquello que hicimos y que podemos mejorar, y también construyendo nuevas funcionalidades para abordar mejor ese futuro. Y de eso se trata el libro. Nosotros podemos revisar, mirar y también proponer nuevos alcances y entendernos nosotros como una versión 2.0. Somos un producto mínimo viable, no estamos terminados, nuestra mejor versión todavía no ha sido escrita, y en código abierto vamos adquiriendo nuevos aprendizajes para poder ir desarrollándonos a nosotros y también al mundo. Es Qué que interesante. me encanta la metáfora, ¿verdad? Que está superpoderosa. Sí, adelante, John. No, ahí, o sea, justo yo te iba a preguntar, o sea, bueno, me imagino que de tu carrera de base tiene que ver con algo de ingeniería en, no sé, en sistemas o algo así, y que por eso hiciste esta analogía, o si se te ocurrió de otra manera, o cómo fue. No, la verdad es que como carrera en sí soy ingeniero comercial. Principalmente es como un administrador de negocios, seguramente no sé cómo se llama, si existe esa carrera ya. Okay. Pero me tocó mucho trabajar dentro, y ahí cuento la historia en el libro, desarrollando aplicaciones para los clientes. Mis primeras experiencias laborales fueron de servicio al cliente, de plataforma, de tecnología, para poder ir verificando que efectivamente los servicios que se entregan de cualquier empresa permitieran que se pudieran abordar mediante soluciones de tecnología. Y ahí me convertí como en esta parte que traduce lo que la empresa, el cliente necesita y lo que la empresa puede entregar. Y fui viendo ciertas similitudes y fui haciendo analogía y revisando cómo funcionaba mi propio cerebro. Y desde ahí como que me dediqué a trabajar ese concepto para que pudiésemos todos eh, replantear lo que somos. Buenísimo, buenísimo. Y la verdad, Lula, que me primero creo que en esta parte de tu desarrollo profesional, eh, hay así como decías, una combinación súper interesante. Y por otro lado, creo que también, ha influido, pues, tu rol como consultora, como conferencista, el tipo de personas a las que acompañas, y se me hace un mensaje superoptimista el que manejas a través de esta metáfora de cómo
pues podemos reconstruirnos, cómo podemos hacer nuevos guiones o nuevos programas para ir mejorando como personas, ¿verdad? Está muy padre. Sí, Sí, yo creo sí. que todos podemos, a veces no sabemos, y lo que fuiste en el pasado no define lo que serás en el futuro. En el fondo tú eres un potencial y ese potencial tú decides cuánto lo desarrollas. Pero todos tenemos potencial, todos tenemos talentos para desarrollar. Y a veces simplemente tenemos que hacernos cargo de revisar cuáles son nuestras posibilidades y no las miramos. A ver, Lula, a mí se me vienen como que varias preguntas al estarte escuchando. Desde que te quedaste al inicio, o sea, desde que nos mencionaste al inicio el tema de la resiliencia, cuando te lo volví a repetir, sí hiciste énfasis en resiliencia, pero también en una palabra que lo habías dicho desde el inicio, ¿no? Transmutar. Yo me quedé con esa palabra y ahorita escuchándote, y que decías, bueno, hice una analogía y también conociendo como que el cerebro, ¿no? Me imagino que también te encanta Le el tema de encantan las neurociencias también. pero te voy a decir lo que me transmitiste a mí y mi interpretación. O sea, desde el inicio, cuando empezaste a compartir esta parte de la resiliencia, es que ya lo has vivido, ¿no? O sea, y que ya son experiencias que has pasado. Ahorita también ya mencionaste esta parte que digo, ok, también ha sido una formación, un conocimiento, pero lo que sigue marcándome a mí es que todo esto que compartes, ahorita entiendo que también eres conferencista, que esto que compartes es lo que has vivido. Sí, quizá los estudios y los conocimientos, pero parte desde esta experiencia personal. Entonces, escuchando también un poquito de como tu carrera profesional, yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué te llevó para ir compartiendo esta parte, ¿no? Ya como más personal y no nada más la parte profesional. ¿Alguna experiencia que te ha llevado como a ir conociéndote más? No sé. Mm, en las conferencias no hablo mucho personal, eso lo dejo acá para las amigas, solo con ustedes. No, en la parte de las conferencias generalmente hablo de temas de tecnología, avances, potenciales riesgos que podrían disrumpir los modelos de negocio. También hablo sobre las cosas o las tendencias que están ocurriendo y cómo desarrollar habilidades. Pero específicamente en lo personal, em, creo que soy un constructo de estas experiencias que pueden haber sido difíciles en mi vida, donde la resiliencia es una opción, pero la capitalización de aquello que te pasa para usarlo a tu favor es una opción más atractiva aún. Te pongo un ejemplo. Mi hijo mayor fue diagnosticado TEA, Asperger, cuando tenía aproximadamente 8 años. Eso fue muy difícil para mí porque yo veía que tenía ciertas dificultades, pero cuando eso ocurre, me dediqué a aprender neurociencia para poder neuroentrenarlo a él. Y Ok. cuando pude adquirir todas estas competencias para poder neuroentrenarlo, para poder hacer que él pudiera tener una mejor adecuación al contexto social, me di cuenta que muchas de estas herramientas técnicas y entrenamientos le servían a los equipos directivos con los cuales yo trabajaba haciendo coaching u otros programas. Entonces, la resiliencia es sobreponerse y acompañar a mi hijo. La capitalización o el uso a tu favor sería transformarlo el día de mañana en un modelo de negocio. Entonces, eso es el decir, no basta simplemente con sobreponernos, sino que todo esto que te pasa y que te marca, tú lo puedes usar a tu favor, de alguna manera, se puede reconstruir. Creo que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en una empresa y fui despedida, bueno, ocupé todo mi conocimiento y todo lo que yo quería para armar mi propia empresa. Y hoy día tengo una empresa de outplacement que está dentro de las 4 más importantes del país. Y eso es capitalizarlo. No solamente me sobrepuse, sino que me sobrepuse con ganas, con fuerza. Si voy por todo. Pero que en ese momento, a ver, ahorita, por ejemplo, y eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, cuando ya lo vemos, ¿no? Después de unos meses, una situación difícil, ya, como que podemos ver lo positivo de esa situación. Yo escuchándote es Oye, como, o bueno, años. Te viste o muy años, ¿no? optimista con los meses. Ah, Pero se me hace muy ujú. interesante este enfoque que dices, ¿no? A ver, esta situación lo voy a capitalizar. ¿Qué piensas en esos momentos? O sea, ahorita nos compartiste lo de tu hijo, también en esta parte laboral. ¿Qué piensas en ese momento que te ayuda como a dar ese brinco? Hay dos cosas. La primera es que yo también siento los pensamientos saboteadores cuando viene un momento difícil. También Ujú, toco el suelo. Y también siento que también me ha pasado en los momentos difíciles que digo, ¿por qué? Why me? ¿Por qué a mí? sí. Y claro, es una sumatoria gigante de eso, pero también hay una parte de simplemente saber que voy a escuchar esos pensamientos, van a venir a mi mente. Es algo
que son pensamientos saboteadores que fueron adquiridos seguramente a una temprana infancia, por un hiperalerta, por ejemplo, donde miro y veo riesgos quizás en todos lados, o un hipercontrolador que necesita siempre estar teniendo todo en la mano y bajo control, y me cuesta soltar. Y sé por el transcurso de mi historia que hay momentos en que, a pesar de que no tengo el control de todo, algo aparece que es un factor fortuna o un factor suerte, es un factor de apoyo o ayuda divina que aparece y que hace que realmente esto que parece tan nublado pueda parecer una luz en ese camino. Y eso ha sido en muchas historias y en muchos momentos. Entonces, a pesar de que escucho sus pensamientos y que es normal que todos los tengamos, Ujú. simplemente avanzo a pesar de mí, con mucha fe y confianza de que sea lo que sea y por difícil que sea, voy a ser capaz de resolverlo. Y si miro para atrás, de hecho, los principales miedos que he tenido en la historia de mi vida nunca se materializaron. De hecho, Marian Rojas Estapé, que también es una psicóloga, muestra Sí, y habla de una cifra que está igual al 92,7% de los miedos que tú tienes hoy no se van a materializar. sí. Entonces, como conozco las cifras y la estadística, me apego a eso, por sobre, por sobre lo que dicen mis pensamientos. Entonces, de alguna manera, tomo estos pensamientos, los miro, los diviso y los dejo guardados en algún lugar para poder avanzar. Pero fíjate, esa ya es una herramienta en sí, el tener, esa información y poder aplicarla en el momento adecuado, porque luego lo que nos ocurre con ese tipo de pensamientos intrusivos es que se vienen todos al mismo tiempo y se empiezan a conectar, ¿no? Mm, Y hacen que esa sensación de miedo, esa preocupación se vaya increciendo, ¿no? Vaya aumentando, aumentando. Pero fíjate qué importante es esta fe que mencionas, esta confianza en que por más oscuro que parezca ahorita el panorama, va a haber una luz al final. O sea, me encanta escuchar que mantienes la esperanza y que tienes esta certeza de que por compleja que sea la situación que estés experimentando, esto va a pasar y no solo va a pasar, sino nos dices, eso me va a ayudar a potenciar quién soy y probablemente se convierta en pues, como en una especie de mina, ¿no? Como una especie de oportunidad de dar, pues, ofrecer más valor para tu familia, para ti, para las personas que te rodean. Entonces, me encanta esa certeza que tienes. Sí, es una convicción bien profunda y de hecho es una convicción que también está basado porque a veces cuando estamos en esas situaciones difíciles, la luz no está al final del camino, está al lado o estuvo al lado tuyo todo el tiempo, pero no la viste, ah, muy porque estás bueno. abrumado, porque tienes en ese minuto un sentimiento de desesperanza que te impide ver. Ujú. Desde la neurociencia, cuando nosotros estamos en un hiperalerta con una amígdala que ya está un poco más descontrolada y tenemos mucho cortisol en el momento justo en el que estamos atravesando un momento difícil porque estamos con un alto nivel de estrés, una de las características es que la corteza prefrontal deja de hacer o cumplir con sus funciones ejecutivas. De hecho, te cuesta la creatividad, te cuesta el buscar opciones, te cuesta mirar hacia alrededor. Y yo creo que las oportunidades están, pero hay que aprender a visibilizarlas, a bajar esos niveles y empezar a buscar opciones. Me encanta porque la manera de bajar esos niveles de cortisol Son son a veces tan sencillas y, como dices, las tenemos tan al alcance de nuestra nariz, porque podrías empezar respirando, o podrías empezar dando un brinco, o se nos olvida que podemos salir y que nos dé tantito aire fresco, o no sé, percibir el aroma de una flor en el jardín, algo que realmente implique un ponerle un alto a esos pensamientos, a ese proceso que se vuelve como una espiral y poder recuperar, ¿no? Recuperar, un nivel hormonal que sume en lugar de que nos reste. Y me Sí. encantó también que dices que la luz está a tu lado, no necesariamente al final. Muchas gracias por esa nueva metáfora para recordar, Lula. Adelante, Yunuen, tienes No, cara pero de pregunta. no es tanto pregunta, pero un comentario con lo que dice y es como abonando a lo que mencionas, como este mindset que tienes, Lula, ¿no? O sea, para mí ya van 2 como creencias, que tienes, que creo que ayudan mucho para ese
pues, para que tu enfoque esté y tu energía esté en qué puedo hacer, ¿no? Para construir ante esta situación, o sea, como que un enfoque más proactivo y no de víctima, ¿no? Que podemos caer en eso. El primero, lo que mencionabas de Marian Rojas, con el tema de los miedos, como decir, pues a ver, no, no se van a materializar, no son una realidad. Y lo otro, este enfoque que decías, esta analogía de la luz, porque si la vemos como al final, pues dices, ay, hasta que llegue y es un camino y entonces voy a sufrir y doloroso. Pero al pensar y que está al lado, te hace como, o sea, te motiva más, ¿no? O sea, como decir, puedo salir pronto de esto, ¿no? O sea, porque puedo tener los recursos que necesito para este momento. Y creo que eso es el peligro que a veces caemos, que pensamos que en momentos difíciles no tenemos los recursos para salir, ¿no? Y es probable que no los tengas en ese minuto como recursos cognitivos. Yo generalmente cuando estoy en ese proceso llamo a mi socio, que es muy pragmático, ¿Ok? y le digo, esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que estoy pensando, cuéntame tú cómo lo ves. Y Buenísimo. generalmente me calma mucho y me dice, Lula, mira, no es tan así. Puedes ver esto y en este minuto puedes encontrar esa salida, solo que va a tener un costo o va a ser va a ser un poco más difícil y si vas a atravesar, pero tranquila, vas a poder hacerlo, lo has hecho siempre. Y yo creo que el tener a alguien en la vida que sea capaz de cotejar tu propio pensamiento, a quien tú le otorgues ese poder de dividirme cuando estoy demasiado exacerbada o multiplicarme cuando necesito encontrar nuevas opciones, creo que es el mejor regalo. Si yo pudiera decir, yo soy una persona que abre muchas cosas, que siempre se entusiasma con muchos proyectos, y Danilo, que es mi socio, es la persona que me controla y me dice, no, calma, esto no, es un riesgo, esto, y me encuadra mucho. Y su opinión vale muchísimo para mí porque en el fondo mi cerebro no funciona por sí solo, funciona con su complementariedad. Entonces trabajamos muy complementariamente y yo sé que él tiene algo que a mí me falta, seguramente, que es la capacidad de poner paños fríos o mirar metódicamente modelos de implementación o practicidad. Y él tiene ese espacio. Lo que sí tengo yo muy fuerte es vamos, avanzamos y tomamos acciones y corremos y de acuerdo a eso. Pero siempre triangulo con él, el cotejo me ayuda muchísimo. Creo Buenísimo. que hay personas que tienen ciertas habilidades y vivimos complementariamente y a veces queremos tener todas las respuestas nosotros. La humildad de buscar respuestas también en los demás es una habilidad. Y también creo que hay otra habilidad que, además de la humildad, que es súper necesaria del decir no tengo por qué tener todas las respuestas, que es la necesidad de buscar ayuda y Sí. pedir ayuda, y a veces no sabemos pedirla. Sí, fíjate, ahorita escuchándote recordé a una persona muy, muy cercana a mí que estaba pasando por un diagnóstico de cáncer y siento que esos son como noticias que generan un parteaguas, ¿no? Así como un momento de, híjole, pues de crisis, de crisis. Y ella abrió un chat, generó un chat de amigas y de familia y Mm, nos contó así como que ahí va todas al mismo tiempo, ¿no? En lugar de estarlo repitiendo todas las veces. Y le tituló al chat Bendito cáncer, lo cual de entrada es como contrastante, ¿no? Como que te rompe Es fuerte. es ujú, fuerte. Y entonces decía, oigan, quiero pedirles que hagan oración por mí, quiero que me acompañen. Algunas están en la misma ciudad que yo, otras no. Por aquí les voy a ir platicando mis avances, mis retrocesos, mis sustos. Y súper abierta, o sea, en ahora me van a hacer esto, estoy esperando el resultado de tal y cual prueba. Pero el hecho de que lo compartiera así, pues permitía, obviamente, que enviarle los mejores deseos, pero al mismo tiempo como que se convierte en una especie de inspiración, decir, híjole, es una prueba bien difícil la que está viviendo y nos está permitiendo que la acompañemos, incluso desde lejos, pero al mismo tiempo está tratando de extraer, pues, el aprendizaje, el mejor aprendizaje de esta experiencia. Entonces, tienes razón también en que en este bloqueo que se hace de nuestra corteza prefrontal, cuando tenemos personas en las que confiamos y personas
que sabemos que, pues, que son racionales y que tienen una perspectiva amplia de vida, pues, eso también ayuda a que uno cambie su o reenfoque su sistema de creencias y pueda salir adelante de esos momentos que son tan complicados, ¿verdad? Por poner un ejemplo de una pérdida de salud, pero que puede aplicar en pérdidas laborales, en pérdida de seres queridos, en todo lo que implica perder la paz, ¿no? En un momento dado. Y y otro de los roles que entiendo que haces en tu trabajo es justo acompañar a personas que están en estos momentos de quiebre, ¿no? De cambio de trabajo, de cómo me preparo para una nueva experiencia, de qué competencias tengo que me pueden ayudar a, pues, a seguir saliendo adelante en este entorno laboral tan complicado, tan complejo, tan quebradizo y tan todo lo que decimos en las clases, que es el Sí, entorno actual. sí, nosotros tenemos una parte de mi empresa, W Apps, está dedicada no solo al equipo directivo, sino también a la parte de outplacement. Y el outplacement es un entrenamiento que permite que las personas que han perdido su trabajo puedan encontrar nuevas oportunidades laborales. Qué Es increíble. fundamental el poder ir construyendo en sí nuevas versiones, nuevas formas de poder encontrar las nuevas oportunidades que están. Hay muchas brechas con respecto a las habilidades que se necesitaban antes versus las que se necesitaban hoy. Y muchas veces las personas no saben cómo poder enfrentar esa transición laboral desarrollando esas habilidades que hoy día son totalmente requeridas para el futuro. Entonces nosotros entrenamos sobre eso y sostener esos perfiles, sostener, es totalmente necesario poder acompañar entregando como una mejor versión de ellos mismos, pero también con un plan de entrenamiento que sea lo suficientemente robusto para que les permita encontrar nuevas oportunidades laborales en menor tiempo. A veces, cuando se está acabando el oxígeno económico, las personas tienden a desesperarse y por Claro. eso es necesario que que haya alguien que sea capaz de sostenerlos con la tranquilidad de poder mostrarles lo que se viene a futuro. Oye, Lula, a ver, se me hace muy interesante esto que tienes. Nada más quisiera entender un poquito más. O sea, a ver, por lo que entiendo, dime si está bien mi interpretación. Yo me quedo sin trabajo, ¿ok? O me despidieron, cualquiera, bueno, o yo decidí salirme y entonces voy contigo, ¿no? Sí, Y, la empresa que despide nos contrata a nosotros para ah, que le entreguemos un programa de entrenamiento a estas personas y con eso guau, cumplen el espacio de responsabilidad empresarial. En el ok. fondo, hoy día es muy necesario tener salidas responsables en las reestructuraciones, es No había cumplir con la escuchado eso. ética asociada. Si en el fondo las personas que son desvinculadas quieren ser tratadas bien, hubo una apuesta de ellos hacia tu compañía y las compañías en el fondo muestran realmente lo que son cuando en el fondo realmente son capaces de tratar con el mismo cariño a la persona cuando ya no la necesitan. Qué interesante, yo no había escuchado eso, ¿eh? Acá en México me imagino que sí debe de existir Sí. algo Yo así. pocas veces, yo no Ajá, han escuchado que se ofrece esta oportunidad aquí en México. Había escuchado de programas de coaching, así como antes de que te retires sí, sí. o incluso, pues, incluso como que es más obvio cuando te ofrecen una posición en la que a lo mejor todavía necesitas desarrollar algunas competencias, pero dentro de la misma organización. Pero tienes razón, Lula, que si cuando una persona va a cambiar, su estatus a ese grado dentro de la organización, no la tratamos con respeto y con dignidad, pues, a lo mejor tuvo una trayectoria muy larga y el cierre acaba siendo doloroso Ujú. y y se acaba como demeritando o descalificando incluso, pues, el contacto con esa organización que a lo mejor en el pasado dio muy buenos frutos mutuamente, ¿verdad? O sea, es como es como importante cómo se hace ese cierre. Ujú. Es súper relevante y es parte de nosotros hacer responsabilidades. Hoy día yo creo que no estamos midiendo cómo se están generando em, el impacto al empleo. Las organizaciones debiesen medir cómo impactan al empleo cuando tienen desvinculaciones masivas y saber cómo están, porque en el fondo, mira esto, si todas las organizaciones tomaran
la misma determinación de hacer desvinculaciones masivas al mismo tiempo y no lo hicieran de una forma responsable, pues entonces, ¿quién va a consumir los productos? Ujú. Entonces, es muy significativo que hoy día tenemos dotaciones y muchos puestos se están eliminando, modificando por la inteligencia artificial, pero es necesario medir cuántas personas o cuántas posiciones laborales tengo y cuántas posiciones laborales están desapareciendo. Pero eso no lo yo hasta el minuto no he visto, su medición. Sí he visto que se dice que el World Economic Forum, hablaba de que son 179.000 puestos de trabajo en el informe del 2025, Ujú, que se van a crear y 92.000 o 97.000 que se van a eliminar. ujú. Y que era un saldo de la balanza positivo, muy diferente a lo que dijeron en el 2023. Pero mi preocupación aquí está, es que no veo que realmente eso se esté midiendo. Sí veo desvinculaciones o cambios y en mi juicio creo que es necesario poner estas conversaciones en la mesa, porque no sé si conocen a Kant, que es un filósofo. Sí. Él decía, y a mí siempre me llama, obra de manera tal que si todos obraran de la misma manera, se generara el bien común. Entonces, si vamos a construir realmente cambios organizacionales, tenemos que ser lo suficientemente responsables para entender que quienes apostaron por nosotros y que ya no van a estar en la organización, sigan siendo parte de nosotros como alumni, por ejemplo. Y también pueden ser promotores. Muchos de ellos también se van a ir a trabajar donde nuestros proveedores, de nuestros competidores, en diferentes nichos. Seguramente si hicimos un buen trabajo, nos van a elegir, nos van a llamar, nos van a conectar, y eso también es fundamental. Sí, queremos promotores y no detractores. Y como que cuando usamos estos términos lo pensamos en los clientes a los que le dirigimos el servicio y se nos olvidan estos clientes Sí. internos, estos stakeholders que a lo mejor pues fueron parte esencial de la organización. Y ya está ocurriendo esos despidos masivos de cientos y de miles de personas. Entonces, tienes razón, es como un foco rojo que tenemos que atender y no esperar a que se venga encima la consecuencia de no estar preparados, ¿no? Para estos cambios y totalmente asociados bueno, especialmente asociados a este avance tan vertiginoso de la inteligencia artificial. Entonces, Me encanta qué lo que padrísimo que estés ahí, qué padrísimo que seas una opción y que ya estés preparada para estar acompañando estos procesos. sí, me Sí, yo encanta. creo que es súper necesario y hoy día cada vez más las empresas tienen una responsabilidad. Después del 2018, cuando se firmó en la Round Table, que en el fondo la empresa ya deja atrás el modelo Friedman y empieza a trabajar diciendo la empresa se debe a sus stakeholders en general, es un modelo que pone en el protagonismo a la responsabilidad social empresarial, a ser parte simplemente de un mercado completo, donde vivimos en un ecosistema. La empresa tiene responsabilidades que van mucho más allá simplemente de generar profit. Las empresas tienen una responsabilidad que también cumplen un rol social. Y al final, los consumidores premian o castigan con su consumo a las empresas si se sienten representadas con sus valores. Claro. Estamos Sí. promoviendo mucho este concepto de negocios conscientes, de capitalismo consciente, porque definitivamente que mientras más avance la IA, más humanos tenemos que ser adentro de las organizaciones y más posibilidad de tratar con dignidad a todos si queremos seguir teniendo un crecimiento sustentable, ¿no? En el futuro. Sí, es verdad. Sí, totalmente. Oye, Lula, ¿y cuáles, o sea, de acuerdo a toda esta experiencia tan profunda que tienes, cuáles dirías que son ahorita como que las competencias que, de acuerdo a la labor que haces, que un, pues sí, un trabajador debería de darle como prioridad hoy en día? Que sé que es todo un tema complejo por los cambios constantes, pero para ti, Puede ser promotor. Están en mi libro. Mira, el World Economic Forum plantea la resiliencia, plantea la inteligencia artificial, la capacidad de poder tener una alfabetización digital y también el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico.
Por otro lado, el Institute for the Future plantea otras que es como la multiculturalidad, la gestión de la carga cognitiva, aprender cada uno a saber cómo está gestionando su propia carga cognitiva para no romperse o no romper a su equipo, la multiculturalidad, trabajar con diferentes naciones, o el aprendizaje que es la transdisciplinariedad, que implica conocer profundamente ámbitos y también superficialmente muchos otros. Entonces también es tremendamente significativo. Ahora, comparto todas esas, pero yo traje a la mesa algunas otras, como por ejemplo la autenticidad digital, creo que es fundamental. Hoy día vemos muchos algoritmos contestando o subiendo post en LinkedIn, Mm, y de alguna manera nosotros nos estamos erosionando. Por ejemplo, en algún minuto en la época de los 80, tú te sabías el número telefónico de tu familia, tu mamá, tu papá, y hoy día seguramente esa memoria es totalmente transitiva, se la mm, dejas a un dispositivo y si tú te pregunto ahora cuál es el teléfono de tu hijo, lo más probable es que no lo sepas. La memoria a corto plazo está cada vez más corta. sí. También el mismo hecho de ocupar inteligencia artificial con lenguaje LLM o Cloud, ChatGPT, entre otros, lleva a que puedas pensar distinto. Hace poco hice en la universidad donde doy clases, en un MBA de la Gabriela Mistral, le pedí a los alumnos, les mandé un caso y les dije que podían usar inteligencia artificial. Les di un caso de negocio de una empresa que estaba trabajando y que necesitaba replantearse sus próximos años. Y les pedí, con todos los antecedentes, que pudiesen revisar cuál iba a ser la estrategia organizacional o nuevo modelo de negocio para los próximos años. Y todos lo metieron, cayeron en mi trampa, lo metieron en la inteligencia artificial y la estrategia de todos era exactamente la misma. La misma. Mi objetivo era mostrar de qué manera se erosiona el pensamiento y las capacidades de buscar. Si todos compiten con la misma estrategia o todos llevaran la misma estrategia, por supuesto no serían competitivos en el mercado. Entonces, sentarnos a debatir, pensar, poner elementos y buscar soluciones fuera de la caja también es parte de las habilidades que planteo que es necesario poder poner en la mesa. Sí, creo que súper importante, ¿no? De hecho, ahorita hay estudios que ya siempre, ¿no? O sea, cada generación estaba mucho más preparado y en términos de inteligencia salía como que más alto y esta es la primera generación por estos temas de tecnología que sale más bajo a generaciones anteriores. Entonces, a mí, la verdad, una de las grandes preocupaciones y también como docente es qué hacer ante estas herramientas que sí o sí ya los alumnos, que tú mismo utilizas de inteligencia artificial, pero qué hacer para seguir desarrollando ese pensamiento crítico, que también ese pensamiento crítico permite esta parte que mencionas de pensamiento divergente, de creatividad, ¿no? Que creo que eso sí, sí tenemos que hacer algo, ¿no? Para seguir desarrollando. Yo creo que como profesor, como docente, doy clases en 3 MBA y siempre en Chile, en Argentina, una de las cosas más significativas es que no puedo evitar la, el uso de la inteligencia artificial y tampoco quiero evitarlo. Creo que es una Ujú, buena herramienta. Exacto. ujú. Pero lo que sí puedo hacer es demostrarles empíricamente cómo se pierde el talento, la visión y que necesariamente un modelo de negocio que es exactamente igual al otro pierde relevancia. Y lo que yo necesito hacer es que ellos entiendan y mostrarles que tienen que traer metodologías donde efectivamente puedan hacer que su modelo de negocio nuevo tenga relevancia. Y para eso tenemos que buscar diferencias y la inteligencia artificial va a tender a entregarnos a todos la misma estructura. No, ¿y sabes qué? Yo, al inicio, cuando te presentaste y te autodefines como, pues, como el producto de todas estas experiencias, como esta suma de lo que has venido, superando, lo que has venido aprendiendo, cómo has venido potenciando. Es esa competencia, Lula, pues, que está muy asociada a todas las habilidades de inteligencia emocional, este reto de conocernos a nosotros mismos, este reto de ser capaces de gestionar las emociones a nuestro favor, esta capacidad de identificar en el otro las emociones y ser respetuoso, empático y vincularnos desde la autenticidad. Todo eso, pues, lo vamos a tener que trabajar también en las escuelas de forma más explícita, más consciente, porque como que durante mucho tiempo han quedado como competencias transversales, pero ahora se van a convertir en las competencias que permitan que una persona pueda ser más efectiva,
como líder, pueda ser más efectiva en cualquiera de los roles en los que se desempeñe. Y es un reto desarrollar esas habilidades porque implica justo el que seamos capaces de hacer alto y apropiarnos, de querer crecer, ¿no? Apropiarnos de esta esperanza, a pesar de que haya muchos estímulos adversos a nuestro alrededor. O sea, es todo un nuevo modelo, es como un humanismo 2.0 o 3.0, o no sé qué número ponerle, pero que se va a volver esencial, esencial, o que ya es. Sí, y es necesario que esté, porque en el fondo necesitamos conectarlos. Nosotros operamos al final la inteligencia artificial, somos los operadores de la misma. Entonces, necesitamos poder mirarla y poder entrar en un uso de ventaja competitiva, no simplemente entregarles a ellos la responsabilidad total o a la herramienta, porque es eso, una herramienta, no es la verdad, es una suma de algoritmos de conocimiento que fueron incorporando otras personas, pero claramente hasta que alguien llegue distinto. Y necesitamos poder mostrar esas ventajas que tenemos como seres humanos para poder asegurarnos tener relevancia en el futuro. Acá los modelos de negocio, relevancia es la palabra. Necesitamos mostrar por qué somos importantes todavía. Y los humanos están desafiados, los modelos de negocio están desafiados. Y para eso es necesario entrenarnos. Y se hace con entrenamiento. Por ejemplo, a mí me preguntan, pero Lula, ¿cómo puedo entrenar la curiosidad? Mira, eh, por ejemplo, si la persona es del área de marketing, y me dice, pero es que necesito saber porque quiero desarrollar la curiosidad. Anda, inscríbete en un grupo de WhatsApp donde hayan puros financieros y solita va a aparecer tu curiosidad. Vas a empezar a hacer preguntas, tratar de entender qué es esto, de dónde aparece, por qué le está diciendo esto, quiénes son las personas, y va a empezar de a poco. Pero eso es Ah, la exposición ante lo nuevo. Entonces, exponte ante lo nuevo en manera recurrente y exponte y lleva una bitácora con respecto a esa exposición, la experimentación, porque tu primer comportamiento adaptativo va a ser eyectarte de esa situación. No, mejor me salgo. Pero claro. si lo puedes resistir y lo puedes dar vuelta y decir, no, mira, la verdad es que estoy acá y quiero aprender lo que sea y lo hago como una decisión, se entrena. Fíjate que leí, perdón, Junanet, tú me interrumpes si quieres hacer una pregunta, pero acabo de escuchar una frase que me llamó mucho la atención, donde justo en estos temas de resistencia al cambio, ¿no? Como a veces, pues no queremos salirnos de lo familiar porque pues es incómodo. Hay un área de que tienes que vencer la incomodidad de saber que no sabes, de reconocer que no sabes, y pues demanda también esta apertura, esta humildad. Pero la frase de Sench o de Senge, si digo literal, es que no es que al ser humano no le guste cambiar, lo que no nos gusta es que nos quieran cambiar. Entonces hay un paso donde si me apropio de mi proceso de cambio, entonces va a ser más fácil fluir con estas experiencias como las que nos sugieres. Y esa mentalidad de apertura al cambio, pues otra vez es otro de los elementos que nos va a ayudar a mantenernos en el mercado, no solo en el laboral, sino incluso en esta frescura de las relaciones interpersonales, ¿no? El estar dispuestos a aprender, el exponernos a escenarios donde pues probablemente vamos a ser torpes al principio en áreas en las que desconocemos eso que va a desatar la curiosidad que mencionas. Pero oye, te quiero hacer una pregunta. Eh, Me quedó clarísimo que te encanta viajar. Me queda clarísimo que estás súper dispuesta, tal cual, si es una experiencia que te va a generar aprendizaje y que te ves poner al cambio, te mueves de arriba para abajo. En lo que te escuché, pues en lo que hace rato nos compartiste, Latinoamérica, ¿verdad? O sea, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México. Cuéntanos qué, qué has aprendido en estos viajes y sobre todo en este contacto con los retos que estamos enfrentando los latinoamericanos. Oye, una de las cosas más importantes es que cuando empecé a abrir
los nuevos rumbos y empecé a ser invitada a congresos, una de las cosas significativas es que uno googlea el país para saber cómo está, cuáles son las preocupaciones o cómo está funcionando. Me acuerdo que cuando fui a Ecuador, yo iba con mi charla sobre cómo gestionar employee experience. Pero, y que lo importante que es poder retener al talento. El tema es que, claro, la retención de talento en Chile es muy diferente a la retención del talento de Ecuador, porque en Ecuador el talento migra por un tema asociado a condiciones de delincuencia, entre otras cosas, o búsqueda de seguridad nacional. Entonces muchos se van. Entonces, ahí es muy diferente el tema, las tácticas o las técnicas para poder retener al talento. Por otro lado, por ejemplo, en esos lugares es totalmente necesario trabajar la modalidad híbrida para que las personas puedan entregar sus servicios desde casa y exponerse lo menos posible, entre otras cosas. Em, en Argentina, por ejemplo, cuando llegué hace poquito, me tocó hacer una charla, porque estaba por primera vez en San Juan, en el Consejo de Ciencias Económicas y Administrativas de San Juan, por primera vez había una presidenta. Y esto es algo que era tremendamente significativo. Me invitaron a mí a hacer el discurso y la presentación como speaker internacional y una de las cosas más significativas que vi es sobre la gig economy. Yo me acuerdo que en la mayoría de los escenarios cuando pregunto cuántas personas tienen más de una fuente de ingreso, generalmente me levanta la mano un 20-30%. Pero en San Juan era aproximadamente el 80% de las personas que estaban presentes. Y claro, porque las crisis económicas obligan a las personas a tener más de una fuente de ingreso para poder asegurar el nivel o estándar o mantener el estándar de vida que las personas tienen. Entonces, creo que voy aprendiendo muchísimo de los países, me encanta ir. Ahora voy a estar en Brasil y parte significativa es también entender la cultura, lo que valoran, cómo visibilizan ellos sus propias proyecciones y la calidez que tienen también para recibir. O sea, han sido extremadamente preocupados de mí desde el principio, así que también Guau. un regalo y un abrazo maravilloso para ellos. Es la empresa M-Safety, MSA Safety. Okey. Pero es que desde que platicamos la primera vez y te decía, eres como un torbellino de ideas, pero al mismo tiempo súper refrescante escuchar, porque realmente espero que así como en nosotras has despertado curiosidad con los temas que abordas y a lo que te dedicas, que ese efecto también se genera en quienes nos escuchen. Oye, pero, eh platicamos un poco de tu hijo mayor, y yo creo que algo que también se vuelve esencial cuando conversamos con mujeres líderes, como tú, es esta gestión de nuestro tiempo, este priorizar. Y bueno, me quedé con esta percepción de que tienes un vínculo súper armonioso con tus 3 hijos, y te percibí como una mamá súper amorosa. Platícanos, danos tips de cómo mantener esta, pues, esta cercanía a pesar de los viajes, este estar presente a pesar de que entiendo que te mueves con frecuencia. ¿Qué te funciona? ¿Qué le recomendarías a Me las preguntaron mamás? eso mismo en el Banco BCI que estuve hace poquito, para una charla para mujeres también que querían entrar a la mesa de dinero. Y una chica de Miami me levanta la mano y me dice, eh, ¿cómo lo haces para estar en este espacio y estar con tus hijos también? Y yo dije, mira, yo no soy la mamá que va a la reunión de apoderados, que lleva o que va con el queque para la colación, porque decidí poner mi energía en aquello que a ellos les entregue 100% valor. No existe un día en que yo no llegue a mi casa, comamos juntos y les pregunte a cada uno cómo está su día a día. Y yo visualizo esto como una teleserie, una serie de Netflix. Cada uno tiene sus propios capítulos. Cada uno y en cada una de sus series de Netflix existen personajes que entran, salen, se van, existen dolores, penas, alegrías, risas. Entonces, creo que lo más significativo es ver cada una de esas experiencias
y que todos estemos al tanto de lo que ocurre en cada una de esas series. Y de repente un personaje de esta serie pasa a la otra y de esto se pasan de una a otra, pero lo visualizo así. Yo creo que una de las cosas más significativas es que em, para poder entender el concepto de construir familia, es que tiene que existir una conexión con tu historia, con lo que te pasa, porque me importa, con, por ejemplo, todos sabemos que un compañero de Mateo, no voy a decir el nombre, vamos a ponerle Vicente, se declaró a su compañera, tienen 10 años, y estábamos todos, no, pero ¿cómo no le dijeron a Vicente que no entregara esa carta de amor? A la semana siguiente Vicente entrega una flor y a la semana siguiente Vicente entrega otra cosa. Y nosotros, toda la familia diciendo que no se exponga. Al final vivimos todos la emoción a través del relato de uno. Y escuchar ese relato, darle el tiempo para que él comente ese relato, es lo que construye el vínculo. Ujú. Fíjate que esta pregunta yo sé que fíjate que usualmente no se le hace a los hombres, pues a los hombres no le preguntas, ¿cómo le haces para administrar el tiempo con tus hijos? ¿No? Y parece estereotipado habértelo preguntado, pero la realidad es que todavía la carga en tiempo de formación de los hijos sigue recayendo principalmente en las mujeres. Por eso me atreví a hacértela y porque la verdad es que también percibí ese lazo amoroso desde Chile hasta México cuando te llamaron tus peques cuando estabas aquí. Entonces, lo digo a manera de disculpa, porque la verdad es que ya no deberíamos de preguntar esto específicamente, ¿cómo le haces para gestionar tu tiempo? Pero me atreví porque sé que sigue siendo un reto para muchas mujeres y que es parte del cambio de mindset, el estar quitándonos culpas de si qué hago, qué dejo de hacer, qué priorizo, porque al final de cuentas, como comentas, hay que priorizar la calidad de la conexión. Y para complementar, Lulú, em, la conciliación vía profesional y familiar es una batalla que se gana y se pierde todos los días. Mm. Un día soy mejor mamá, otro día soy mejor profesional. Y la verdad es que es muy necesario el resistir la tentación a exigirnos el 7. El 5 también está bien. Y a veces Espera, como que espera, nada estamos más, voy a dispuestas a hacer una rompernos. pausa. Voy a hacer una pausa, Lula, porque sé que en Chile el 7 es 10. Es que acá en México el, El el, 7 es de panzazo, entonces, en ajá, Ah, la escala. Ajá. ya. Exigirte el Eh, 100. ajá. el exigirte el 100 eh, es simplemente, y tratar de sacarnos el 100% en todo, es rompernos en el camino. Ya. Y somos nosotros las únicas personas que podemos decidir cómo y cuándo podemos usar nuestro tiempo y nuestra energía. A veces nuestro cuerpo queda totalmente fatigado y llego el viernes Sí. simplemente a dormir para empezar el lunes y eso no es vivir. O sea, quiero llegar el viernes con energía para poder vivir mi fin de semana. Y para eso es necesario que tenga que tomar ciertas decisiones. Y si eso significa que no me voy a poder sacar un 10 o un 100 en todo, implica necesariamente tener esas conversaciones. Y son cosas que voy a soltar. Y eso es tratarte con cariño. No Mm, puedes ir al supermercado a comprar vida. No puedes ir al supermercado a comprar un cuerpo. totalmente de acuerdo. Mucha sabiduría. Sí, eres una mujer sabia, Lula. Sí. No, y ¿sabes qué? Gracias. Me encantó esto, la base que decías de con tus hijos, ¿no? Que al final es esa conexión, que esa conexión se da a través de la comunicación que hay, ¿no? Y como mencionabas, cuando te hizo la pregunta Lulú, que decías, yo aprendí que mi relación es buscar lo que a ellos les agrega valor, ¿no? Entonces, como encontrar ese lenguaje que para ellos es, mi mamá está ahí, ¿no? Y siento esa conexión con ella, eso es lo importante. Sí, yo creo Sí. que para ellos, y eso yo también lo pregunté, ¿qué es lo que más te gusta de la relación que tienes conmigo? Y para Claro. ellos es que pase lo que pase, sé que vienes en la noche a mi pieza, aunque no estés, y que voy a tener un momento para decirte lo que me pasa. Buenísimo.
y que te puedo decir lo que pasa sin importar lo que pase. Y eso Wow. es un regalo para ellos y Sí, también para mí. sí. Entonces, creo que ese es un punto que no me da lo mismo una reunión de apoderados o me da lo mismo un happy hour con amigas Oh, o trato de evitar perdérmelo porque sé que eso sí es fundamental y crítico en sus vidas. Si llevé o no la colación, si fui o no a la kermés o al evento, o si estuve o no en ciertos momentos que no son relevantes, simplemente los suelto porque también tengo que ser capaz de ecualizar todos estos ámbitos de mi vida. totalmente. Oh, qué Sí. increíble. Pues Lista, yo tengo Yunuen. a ver, también tenemos una pregunta final que siempre la adaptamos de acuerdo a la persona que tenemos aquí con Invitada. nosotros. Pero esta va a ser un pan comido para ti. Pero imagínate que te invitan a dar una conferencia con mujeres, vamos a enfocarlo solamente en mujeres, que acaban de despedirlas o fue un despido masivo, pero solo de mujeres en la empresa, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje final o 3 ideas que sí o sí quisieras que se fueran después de esa conferencia? Va a ser tu único acercamiento. Después no va a haber esto que tú tienes, sino tu único acercamiento es esta conferencia. Lo primero que les diría es, acéptenlo pronto, que este es un momento que seguramente no esperabas, pero la desvinculación es un papel, o sea, es un regalo envuelto en un papel feo. Esto me lo enseñó alguien a quien admiro mucho. Y, y seguramente no vas a ver el tamaño o el color de ese regalo a la primera, pero a medida que lo vas descubriendo lo puedes usar a tu favor. Entonces les diría eso, que puedas descubrir el regalo de de volver a construir una nueva versión de ti. Cuando estás trabajando en el día a día no tienes tiempo para dedicarte para construirte o para reconstruirte. Y a veces simplemente estamos en este espacio de, de cumplir en todo. Sin embargo, es un muy buen momento para replantear hacia dónde queremos ir y soñar en grande y hacer un plan para poder definir ese sueño. Lo segundo es que no estás sola, no tienes por qué sentir que no puedes pedir ayuda. Lo más significativo acá es que muchas personas te van a querer ayudar y van a aparecer como regalos escondidos también en este proceso, que van a querer acompañarte, que se la van a jugar contigo, que te van a dar ánimo o que te van a presentar a alguien que te va a mostrar una nueva oportunidad o que te va a mostrar lo que ven de ti que tú no ves, que también es muy significativo. Y el tercer mensaje que le diría a estas personas es que mientras haya vida, existe esperanza y eres infinita. Entonces agradece, a pesar de lo difícil que sea, la posibilidad que tienes de estar respirando hoy día o de estar bien con todo lo que tienes, porque hay muchas personas hoy día que tienen, a pesar de tener muchos dolores, si pudiesen ver con los ojos de quienes no tienen todo lo que tienen, seguramente podrían decir que todo lo que tú estás viviendo hoy, por duro que sea, también es el sueño de alguien. Pues ya me dejaste sin palabras, Lula. Está muy profundo tus tres recomendaciones y creo que de forma muy transparente reflejan todo este sistema de creencias que te sostiene. Me encanta ver que eres una persona muy congruente y sobre todo me encanta tu generosidad para compartirnos pues lo que has venido aprendiendo y la invitación a que sigamos aprendiendo y reconstruyéndonos y con esa curiosidad que mencionabas en algún momento de la charla, a voltear a vernos también a nosotras mismas con esos ojos de apertura y curiosidad de qué más, en quién más nos podemos transformar o si esta versión en la que ya estamos
todavía se puede pulir más si queremos pulirla. Entonces, un gustazo conversar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos platicaste en esta sesión. Sí, Jun. gracias, Lula. De verdad me encantó. Ahorita en un momento hablaba, ¿no, Lulú, de cuando hablabas de la responsabilidad social de las empresas, que está alineado a todo esto de empresas conscientes, capitalismo consciente, pero también a mí se me venía que, o sea, el tipo de liderazgo que también tienes tú es un liderazgo consciente, que de verdad se me hace muy loable. También esta parte de tu trabajo de apoyar, ¿no? A esas personas que están en un momento de mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque a mí me ha Sí. tocado, ¿no? A algunas personas no darles este acompañamiento, pero amistades que están pasando por un despido no es un momento fácil, ¿no? No. Entonces, pues de verdad mi respeto, mi admiración y pues sí, concuerdo con Lulu, eres una mujer con mucha sabiduría y mucha generosidad y pues muchas gracias por haber Gracias compartido. a ustedes por estar, por el cariño, por invitarme a participar y por transmitir este mensaje que, nada, sale desde el cariño, desde el alma de lo que uno puede compartir en la experiencia de vida. Muchas gracias. ¿Y cuándo vuelves a México? Ay, ojalá que pueda volver pronto. Tengo muchísimas ganas de estar ahí. Yo de verdad me emocioné mucho estar con ustedes, así que ojalá que sea muy pronto. Ojalá, ojalá. Ojalá que sí. Ojalá que No- sí. un Nos besito, nos despedimos a todos. Besitos a todos. Bye. Gracias, gracias. Chao, chao.